Hola, muy buena noche. Reciba un cordial saludo de su iglesia remanente aquí en Santa Rosa de Cabal. Y bueno, vamos en nuestro día número 6 de los 21 días programados de este tiempo de ayuno. El texto base del día de hoy es Romanos capítulo 6, versículo 14. El pecado no se enseñoreará de vosotros. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa este texto bíblico? Vamos a mirar la importancia que podemos dar a este texto bíblico para nuestras vidas. Es una palabra que Dios nos da a través de esta enseñanza el día de hoy. Pecado y gracia son dos cosas totalmente diferentes. Pecado, aquellas transgresiones, aquellas cosas que van en contra de la verdad de Dios, en contra de los mandatos de Dios, en contra de lo que está estipulado en la palabra del Señor. Y la gracia es aquello que Dios da a los hijos. Hemos estado estudiando acerca de esa gracia que es en Cristo Jesús, que ha sido dada para los hijos de Dios, aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su único y verdadero Salvador. Pero en este contexto de esta carta, el apóstol Pablo, los Romanos, nos lleva a explicarnos directamente la doctrina de la salvación, que es por medio de la fe en Jesucristo. Todo el capítulo de esta carta, Pablo está hablando, el apóstol Pablo está hablando acerca del pecado, de cómo nos alejamos de Dios cuando seguimos en estas acciones que son desagradables, que son pecaminosas delante de los ojos de Dios. Pero al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, vamos a ser libres y libres del poder del pecado a través de la gracia de Dios mediante Jesucristo. El pecado no se puede enseñorear, no nos puede gobernar a cada uno de nosotros como hijos de Dios, ya que el pecado hace esclavo a ese hombre, a esa mujer. Recuerda que tú y yo ya hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable, a la luz admirable en Cristo Jesús. Ya no somos dueños del pecado, ya no somos dueños de transgredir los mandatos de Dios, sino que hoy por hoy estamos en la gracia de Dios. ¿Y qué significa esto? Significa que como hijos de Dios no tenemos que temer a la condena eterna de los pecados. No podemos seguir pensando que somos pecadores, porque Cristo pagó el precio por toda la salvación de nuestras vidas. Todo pecado quedó clavado en la cruz del Calvario, siempre y cuando tú y yo hayamos hecho una oración y nos hayamos arrepentido realmente de todas aquellas cosas que le eran desagradables a Dios, de ese pasado que nos trasciende, que quiere recordar el enemigo en todo momento, pero que tú y yo hemos renunciado a ello y nos hemos arrepentido genuinamente y hemos visto esa gracia de Dios. La muerte y la resurrección de Jesucristo nos ha liberado del poder del pecado y de la muerte. Pero esta libertad no significa que podemos hacer lo que queramos. Hay algunos que piensan que la gracia es licencia para pecar y no es así. Eso significa que podemos vivir todo lo que queramos hacer en esta vida, pero que sea agradable a Dios, no para satisfacer nuestros propios deseos. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu corazón y Él te guía a toda verdad, te guía a todo aquello que es agradable delante de los ojos de Dios. No estamos bajo la ley, pero no quiere decir con ello de que no vamos a hacer caso o que vamos a hacer caso omiso a lo que está escrito en el antiguo pacto. No, el pacto renovado en Cristo Jesús nos lleva a hacer las cosas como están escritas en la palabra. La palabra del Señor es una sola y sabemos que ahí están los mandatos, están los preceptos, están aquellas cosas que Dios nos direcciona en nuestro diario vivir, cómo comportarnos, cómo actuar, cómo responder frente a una agresión, frente a una provocación, porque el que está en nosotros no es nadie más sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todos nosotros estamos para acatar, obedecer y respetar sobre todo cada una de las leyes y las ceremonias que habla el antiguo pacto. La gracia de Dios nos ofrece el camino a través del cual
podemos tener una relación, una comunión personal para con Él. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, no estamos justificados por nuestras obras, sino por nuestra fe en Jesús como nuestro único y verdadero Salvador. Sin embargo, esto no significa que la ley no tenga valor hoy por hoy como hijos de Dios. La ley nos muestra la santidad y la perfección de Dios y nos ayuda a entender mejor la gracia que nos ha sido dada. La ley fue dada para poder reconocer como hombres, como seres naturales, que hay cosas, acciones, palabras y actitudes nuestras que transgreden el mandato de Dios. Moramos en este tiempo, estamos bajo la cobertura de la gracia de Dios, pero esta gracia significa que Él nos ama y nos acepta, incluso siendo sus hijos cuando fallamos. La gracia de Dios es merecida en nosotros, es un regalo en nosotros mediante Jesucristo. La gracia es inmerecida para aquel que aún anda atado al pecado, que aún rinde culto a sus acciones pecaminosas. La gracia es para aquellos que se han arrepentido y que han aceptado a Cristo Jesús como su único y verdadero Salvador. Esto significa que no debemos de trabajar para ganar la aprobación de Dios, sino que ni tenemos que ser perfectos para ser amados por Él. En lugar de eso, podemos confiar en la gracia que Dios nos da para vivir en libertad y en paz, delante de Dios y delante de los hombres. A menudo nos sentimos presionados por el pecado, por la culpa. Pero en Romanos capítulo 6, versículo 14 nos recuerda que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Estamos libres de vivir para Cristo y para hacer el bien en el mundo. Donde quiera que estemos, somos cartas leídas delante de los hombres para mostrar la gloria de Dios en nuestras vidas, para cambiar, para mostrar esa transformación, ese cambio, ese alto en el camino, esa metanoia que hicimos en algún momento para poder enrutar nuestra vida, no a nuestra conveniencia, no el camino que se nos venga en gana, sino el camino que Dios mismo ha trazado a través de Jesucristo. Por eso la palabra nos enseña en Juan 14:6, nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Quién dijo esto? Nada más que el Hijo de Dios, Jesús, nuestro dador de vida, nuestro guía en todo momento, quien nos fortalece en los momentos difíciles, quien nos da aliento para seguir adelante, y aquel que nos permite seguir adelante sin importar lo que esté pasando. Pero, ¿cómo aplicamos este texto bíblico en nuestro diario vivir? Recuerda que la palabra no es solamente para escucharla, la palabra de Dios no es solamente para leerla, para recitarla, sino para ponerla por obra. Dios tiene a través de su palabra muchas instrucciones en nuestra vida. El Señor está en todo momento mirando nuestras vidas para mostrar cada vez más que dependemos totalmente de Él. En lugar de preocuparnos por nuestras propias fallas, por nuestros fracasos, debemos de confiar plenamente en la gracia de Dios y buscar vivir en paz con Él en todo momento, vivir para Él. Podemos buscar oportunidades para hacer el bien en este sistema. El mundo necesita de la gracia de Dios a través de sus hijos. Somos luz, somos faro, somos lámparas para muchos que andan en oscuridad, aquellos que están en esa ausencia de luz. Usted y yo tenemos la luz de Cristo, y esa luz no es para apagarla, esa luz no es para esconderla, esa luz es ¿para qué? Para mostrarla y guiar a otros al camino de verdad y vida en Cristo Jesús. Debemos buscar vivir una relación, una comunión constante con Dios por medio de la oración y por medio de la lectura, el estudio de la palabra de Dios. Y eso ayuda a nutrir nuestro espíritu para hacer las cosas que a Dios le agradan. Si bien la gracia de Dios nos da libertad sobre el pecado, sobre el poder del pecado, eso no significa que podemos hacer lo que queramos. Dios desea que usted y yo vivamos según la mente de Cristo. No es tu mente, no es tus palabras, es aquello que Dios hace a través de Cristo Jesús en tu vida. Por eso el Espíritu Santo de Dios está en ti para rearguirte, para limpiarte, para mostrarte que eres guiado bajo el poder de la gracia de Dios. La ley
todavía tiene el valor para muchos hijos de Dios, porque ella nos lleva a entender la santidad de Dios, nos lleva a comprender más profundamente esa gracia que hemos recibido. Vamos a concluir este tiempo para leer, para meditar cada vez más en este versículo bíblico. Quiero que entres y busques esa guianza del Espíritu para que comprendas cada una de estas palabras y puedas ponerla por obra conforme a lo que Dios tiene establecido para nuestras vidas. Podemos encontrar a través de esa lectura y esa meditación de la palabra consuelo, esperanza, que nuestra fe crezca cada vez más y sobre todo que haya direccionamiento en nuestro diario vivir, en ese caminar diario, porque no estamos solos en este mundo. Cristo está con nosotros en todo momento. Su Santo Espíritu guía nuestra vida y Él nos guía a toda verdad. Podemos buscar vivir en libertad gracias al poder restaurador de la sangre de Cristo, la gracia de Dios a través de Jesucristo y hacer el bien a todos aquellos con los cuales nos rodeamos. No somos esclavos del pecado, somos libres por amor de Dios a través de su Hijo amado. Ahora, el pensamiento que nos sorprende cada vez más es que la autoridad del pecado ya no está en nosotros, porque la autoridad de Cristo, la autoridad del Hijo de Dios está en nuestras vidas. En tus palabras, en tus acciones, tus pensamientos se alinean a los pensamientos de Dios. Tu propósito se alinea al propósito eterno. Es un propósito que Dios nos tiene para poder cumplir en esta tierra antes que partamos, antes que vayamos a la presencia viva de Dios. La gracia de Dios nos lleva a ser obedientes y no a pecar, y no a ser conforme a mis pensamientos, conforme a mis deseos y más aquellos deseos de la carne, porque ya no soy guiado por la carne, somos guiados por el Espíritu y el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en esta hora. Seguimos orando, exaltando tu santo nombre. Gracias, bendito Rey, por darnos la oportunidad cada vez más de estar con nosotros. Gracias porque tú nos guías a toda verdad, nos guías a hacer aquellas cosas que te son agradables. Y te damos gracias, Dios, porque ya no somos esclavos del pecado. Somos libres en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y como tus hijos, obedecemos cada uno de tus mandatos. Obedecemos cada una de aquellas directrices que das a nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu. Y te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que guíes a cada oyente, guíes a cada familia que está representada en cada una de estas vidas, para que los guíes a toda verdad. Los guíes, oh Señor, a hacer lo que a ti te agrada, Señor. A ser voceros de buenas nuevas de salvación. Que a través de su ejemplo muchos lleguen a tus pies. Que a través de sus acciones vean el reflejo de Cristo en sus vidas donde quiera que estén. Gracias, Dios. Que toda palabra que salga de su boca sea una palabra que aliente, sea una palabra que rompa, sea una palabra que trascienda cada vez más en su mente y en su corazón. Que seas tú, Señor, guiando a toda verdad a todos aquellos que merecemos y estamos bajo tu gracia, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos a ti toda la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Estamos cobijados en la gracia de Dios, con la gracia de Dios a través de Jesucristo. Que el Señor los continúe bendiciendo rica y abundantemente. Un saludo, un abrazo desde su casa remanente aquí en Santa Rosa de Cabal. Bendiciones.